Llevaba 3 años en una relación platónica con mi novia, siempre manteniendo los límites. Sin embargo, la noche antes de nuestra boda no regresó a casa. Esa misma noche su cuenta secundaria en Weibo publicó una foto de una sábana blanca manchada de sangre. Siempre guardé lo más preciado para ti, incluso si en esta vida no te pertenezco, mi corazón estará siempre contigo. Para conmemorar su amor incluso cortó esa sábana y se la llevó a casa. Pero más tarde no dudó en reparar su himen solo para obtener mi perdón. A las 4 de la madrugada, estaba sentado en el sofá mirando fijamente la puerta. Elizabeth aún no había regresado y el mensaje que le envié 1 hora antes seguía sin respuesta. Mañana será nuestra boda y ya desde las 6 de la mañana me envió un mensaje diciendo que por la noche saldría con sus amigas. Es completamente normal reunirse con amigos antes de la boda, pero para que la ceremonia de mañana transcurra sin problemas le recordé que bebiera poco y regresara temprano. La respuesta de Elizabeth fue como siempre algo indiferente, pero ya estaba más que acostumbrado a eso. He estado con Elizabeth durante 3 años. Durante este tiempo su actitud hacia mí siempre ha oscilado entre el entusiasmo y la indiferencia sin que pudiera encontrar fallos, pero tampoco podía creer realmente que me amara. Los padres de Elizabeth me dijeron que ella siempre había tenido ese carácter por naturaleza. Me lo creí a medias, como si estuviera engañándome a mí mismo. Respiré hondo y estaba a punto de levantarme para servirme un vaso de agua cuando escuché el sonido de una notificación en mi teléfono. Creí que era Elizabeth quien me había respondido el mensaje, pero al mirar el teléfono me di cuenta de que era su cuenta secundaria de Weibo la que había actualizado. Descubrí esta cuenta por casualidad. Elizabeth ocasionalmente publicaba quejas sobre su trabajo y sus jefes y a veces también actualizaba sobre su estado de ánimo. Creo que esta es una buena manera de conocerla mejor que quedarse en silencio esperando a que yo haga conjeturas al azar. Pero esta vez el post de Elizabeth en Weibo era completamente diferente a los habituales. Era una foto tomada con poca luz, pero las manchas de sangre rojo intenso sobre las sábanas blancas seguían siendo impactantemente visibles. Casi de inmediato comprendí lo que era y mis manos temblaban incontrolablemente mientras sostenía el teléfono. Una respiración pesada resonó en la sala vacía y cuando vi el mensaje de Elizabeth casi sentí que me faltaba el aire. Era como si un par de manos me estuvieran estrangulando sin piedad. Siempre he guardado lo más preciado para ti, incluso si en esta vida no te pertenezco, mi corazón estará contigo para siempre. El teléfono se me cayó al suelo. No podía creer que la mujer con quien había estado saliendo durante 3 años desde el principio hasta el final tenía a otro hombre en su corazón. Aunque Elizabeth y yo llevábamos 3 años juntos, nunca habíamos tenido un contacto íntimo. Elizabeth me dijo que lo que ella realmente admiraba era el amor platónico. Esperaba que estuviéramos juntos por almas compatibles, no por el choque de los cuerpos. Porque la amaba, respetaba sus ideas y nunca intenté cambiarla. Incluso convencí a mis padres para que aceptaran que adoptáramos un niño después del matrimonio. Pero ahora las acciones de Elizabeth fueron como una bofetada brutal que me golpeó en la cara. Mi cuerpo temblaba con las manos apretadas con fuerza mientras imágenes de mi tiempo con Elizabeth inundaban mi mente. Hace 3 años la conocí por motivos de trabajo. Su eficiencia y determinación en el trabajo hicieron que pronto llamara mi atención. Agregué sus contactos y comencé a invitarla con cautela a salir a comer. Para mi alegría, Elizabeth no rechazó mi acercamiento. Estar juntos parecía algo natural y obvio. Aunque nuestro amor no tenía esas historias apasionadas y dramáticas, aún valoraba profundamente la vida sencilla que llevábamos. Como a Elizabeth no le gustaba el olor a aceite de cocina, yo me encargaba de preparar todas las comidas en casa. A ella le encantaban las flores, así que siempre le traía un ramo de rosas camino a casa del trabajo. Los jarrones de nuestra casa nunca estuvieron vacíos. A ella le encantaba tomar fotos, así que me sumergí en estudiar ángulos y equipos de fotografía, pasando de ser alguien cuyas fotos de paisajes eran horribles a convertirme en un fotógrafo mediocre. A ella le encantaba viajar, así que reduje mis gastos para ahorrar y cada 2 meses la llevaba a experimentar paisajes diferentes. En 3 años me atrevo a decir que no cometí errores graves. Pero Elizabeth, justo un día antes de la boda, me obsequió con un regalo tan especial. Esta noche me quedé sentado en el sofá sin dormir, preguntándome una y otra vez por qué Elizabeth me haría algo así. No fue hasta las 6 de la mañana que finalmente se escuchó el sonido de la puerta abriéndose. ¿A quién pretendes asustar sentado aquí a estas horas de la mañana? El rostro de Elizabeth no mostraba el más mínimo remordimiento, incluso su tono de voz transmitía cierta impaciencia. Miré con detenimiento ese rostro tan familiar, buscando el más mínimo atisbo de culpa en su expresión. Pero actuó tan bien que no pude encontrar ni una sola fisura en su actuación. Elizabeth había regresado sin maquillaje, aunque vestía la misma ropa del día anterior y llevaba el aroma de un gel de baño que no era el que usábamos en casa. Traía una mochila enorme a la espalda y no tenía idea de qué podría contener. ¿A dónde fuiste ayer? No respondiste mis mensajes. Elizabeth escuchó mis palabras, se tocó la punta de la nariz y desvió la mirada. Terminamos muy tarde, así que me quedé a dormir en casa de una amiga. Me reí amargamente para mis adentros, al menos cuando me mentía frente a mí todavía había un momento de inseguridad en ella. Entonces ve a bañarte primero, yo te guardo el bolso. Me acerqué como solía hacer antes para tomarle el bolso de las manos. Pero Elizabeth reaccionó de manera exagerada, abrazando su bolso contra el pecho, y su voz se volvió estridente. No hace falta, yo lo guardo. Su velocidad era rápida, pero aún así logré ver ese trozo blanco que asomaba del bolso. Mi cuerpo se quedó paralizado al instante mientras una idea abstracta y atrevida cruzaba por mi mente. No estaría trayendo aquella sábana de vuelta. Después de guardar cuidadosamente su bolso, Elizabeth entró al baño.
Avancé paso a paso hacia ese bolso como si me dirigiera a un infierno desconocido y sin límites. Mis dedos temblorosos abrieron la cremallera del bolso y lo que apareció ante mis ojos hizo que mi respiración se volviera extremadamente agitada. Ella realmente había cortado y traído esa sábana manchada de sangre. Miré incrédulo hacia la dirección del baño donde la persona dentro ajena a todo seguía tarareando por haber logrado engañar con éxito la víspera de su boda. El teléfono de Elizabeth estaba sobre la mesa. Yo sabía su contraseña pero por confianza durante 3 años nunca revisé su móvil. ¿Acaso si lo hubiera revisado antes no habría sido engañado como un tonto durante tanto tiempo? El contacto fijado en el WeChat de Elizabeth era un nombre que no reconocía a Anthony. Y los mensajes más recientes eran con su amiga. Era un historial de chat que había continuado desde anoche después de salir de casa hasta esta mañana. Cuanto más subía en la conversación más sentía que la temperatura de mi cuerpo desaparecía rápidamente. Elizabeth estuvo enamorada de Anthony durante 7 largos años. Desde la secundaria hasta la universidad un amor inolvidable. Él era el estudiante estrella que solo sabía estudiar y ella el chico popular que brillaba en todo momento. Elizabeth ni siquiera tuvo el valor de confesar sus sentimientos. No fue hasta el último año de universidad cuando se dio cuenta de que si no lo decía quizás nunca tendría otra oportunidad que decidió arriesgarlo todo. Como era de esperar, Anthony la rechazó, pero la razón de su rechazo resultó ser ridícula. Dijo que Elizabeth era demasiado anticuada como el tipo de mujer que guardaría su primera vez hasta después del matrimonio. No le gustaban las mujeres tan convencionales. Este rechazo afectó profundamente a Elizabeth, por lo que al entrar en la sociedad comenzó a cambiar poco a poco. Volverse generoso y seguro de sí mismo. En cuanto a estar conmigo era simplemente porque Elizabeth era de un pueblo rural mientras que mis padres eran líderes en empresas estatales. Una elección pragmática. Incluso le dijo a su amiga que si no fuera porque mi actitud cautelosa se parecía demasiado a su pasado no habría aceptado estar conmigo. A las 8 de la noche anterior Elizabeth le envió a su amiga una foto suya en lencería sexy de encaje sentada en la cama de un hotel. Esta ha sido mi mayor audacia, pero lo más preciado aún quiero reservarlo para él. Cuando dejé el teléfono Elizabeth acababa de salir del baño. Me miró con curiosidad y dijo: ¿qué te pasa hoy? Estás muy raro. Y mi mirada se posó en los besucones que aún no se le habían borrado por completo mientras una sonrisa amarga asomaba a mis labios. Entonces, ¿qué soy yo acaso una pieza más en su juego de amor? 3 Hasta llegar al lugar de la boda no dije ni una palabra más. Al ver a Elizabeth frente a mí vestida de novia no sentí ni un ápice de emoción en mi corazón. Recuerdo cuando elegimos el vestido ni siquiera estaba maquillada cuando apareció ante mí y en ese momento sentí que mi corazón saltaría del pecho. Hasta este momento entendí que el amor realmente puede morir en un instante. Ella caminó hacia mí con su vestido de novia hasta que finalmente se detuvo a mi lado. En el momento en que Elizabeth tomó mi brazo lo único que apareció en mi mente fueron las imágenes de ella en la cama con otro hombre. En ese instante supe que no podía seguir viviendo en esta confusión. No hay forma de fingir que no ha pasado nada y entrar en el matrimonio. Me detuve en seco. Elizabeth me miró confundida mientras los invitados comenzaban a murmurar. Giré la cabeza y vi a mis padres elegantemente vestidos observándome con miradas preocupadas. La verdad es que nunca les había caído bien Elizabeth. Por supuesto que no era por su origen sino porque sentía que en esta relación yo había dado demasiado. Con las palabras de todo corazón borré todos los compromisos que había hecho durante 3 años. Sin darme cuenta de que si realmente amas a alguien, ¿cómo podrías permitir que hiciera demasiados compromisos? Retiré mi brazo. Bajo la mirada atónita de Elizabeth caminé solo hacia el oficiante y tomé el micrófono que sostenía en sus manos. Inspiré profundamente y al instante siguiente mi voz resonó con claridad en el salón. Señoras y señores, es un placer que hayan venido a mi boda. Pero lamento decirles que esta ceremonia no podrá continuar. Los murmullos de abajo se hicieron más fuertes. Elizabeth abrió los ojos desmesuradamente y sin importarle que aún llevaba puesto el vestido de novia avanzó hacia mí con paso firme. Víctor, ¿estás loco? ¿Qué estás diciendo? Gritó. Elizabeth me agarró de la muñeca intentando detenerme, pero simplemente aparté su mano y dije con firmeza. Porque ayer descubrí que la mujer con la que iba a pasar el resto de mi vida todavía guardaba en su corazón un primer amor inolvidable. Incluso el día antes de nuestra boda salió a escondidas para verse con él. Creo que cualquier persona con dignidad no podría aceptar semejante humillación, así que este matrimonio no se llevará a cabo. El rostro de Elizabeth palideció incluso antes de que pronunciara mi primera palabra. Probablemente estaba pensando en cómo había descubierto aquello, pero la situación no le concedió más tiempo para reflexionar. Dejé a Elizabeth atrás y bajé del escenario solo. El lugar estaba sumido en el caos. Vi a los padres de Elizabeth intentar acercarse a discutir conmigo, pero mis propios padres los interceptaron. Durante el camino hacia el lugar estuve luchando con la idea de hacerme el tonto y fingir que nada había pasado. Después de todo, la boda ya estaba preparada y todos los invitados habían llegado. Si algo salía mal ahora, la vergüenza no recaería solo sobre Elizabeth. Pero cuando vi a Elizabeth lo entendí. Nunca podría superar esto. Dejé el lugar y conduje de vuelta a casa. Esta casa fue un regalo de mis padres para antes de la boda. Ahora que he decidido terminar esta relación, por supuesto que Elizabeth no tiene ninguna razón para quedarse. Antes de que ella llegara ya había empacado todas sus pertenencias. Por supuesto sin olvidar ese fragmento de sábana que trajo anoche del hotel. Incluso lo coloqué en la parte superior de la caja.
Cuando terminé de ordenar todo, la voz acusadora de Elizabeth resonó en la sala de estar. ¿Qué diablos pretendes, Víctor? ¿Sabes lo humillante que fue para mí y para mis padres? Elizabeth entró furiosa. Pero yo simplemente tomé sus cosas con calma, salí de la habitación y las dejé en el suelo. ¿Qué quieres decir con eso? Los ojos de Elizabeth se abrieron desmesuradamente al mirarme. Lo que ves, Elizabeth, es que hemos terminado. Al escuchar mis palabras su rostro se enrojeció instantáneamente de ira. Probablemente en la mente de Elizabeth yo no tenía ningún derecho a proponer la ruptura. Antes de que ella pudiera hablar yo ya había abierto la maleta. Elizabeth bajó instintivamente la mirada y al ver lo que estaba encima de todo en la maleta, su boca abierta no emitió ningún sonido. El rubor de ira en su rostro desapareció al instante, reemplazado por una palidez cadavérica. Solté una risita y dije: necesitas que lo explique con más claridad, Elizabeth. Ya que le diste lo más valioso que tenías, no te detendré. ¿No es esto lo que querías? Elizabeth alzó lentamente la cabeza. Apretó los puños a los lados del cuerpo y exhaló un suspiro profundo. Ya que lo sabes, no voy a seguir ocultándotelo. Víctor, te he fallado en esto, lo que has hecho es comprensible. Gracias por acompañarme estos 3 años. Elizabeth se agachó para recoger la caja y se marchó sin la menor vacilación en sus pasos. Al ver su figura alejarse, un amargo sabor surgió en mi corazón. Por supuesto que deseaba terminar esta relación, ya no sentía el mismo amor por Elizabeth que antes. Pero 3 años de sentimientos y compañía que ella abandonó sin pensarlo 2 veces aún me dejaban con el corazón helado. Quizás desde el principio ella nunca me consideró realmente su novio. Solo era un estúpido compañero de cuarto que cuidaba de su vida sin cobrarle renta. Esa noche me emborraché hasta perder el sentido con alcohol. Al abrir el teléfono vi que Elizabeth acababa de actualizar su estado en redes sociales. 2 manos entrelazadas luciendo anillos de pareja a juego. 10 años dando vueltas y al final seguimos siendo nosotros. Ya estaba con Anthony. Una sonrisa burlona apareció en mi rostro, pero sin darme cuenta las lágrimas ya llenaban mis ojos. 3 años de mi amor por ella que significaron realmente para Elizabeth. Ni siquiera supe cuando me quedé dormido. Solo que al día siguiente me despertó el ruido de la puerta abriéndose. Mi padre entró como un vendaval cargando una gran bolsa de verduras mientras mi madre lo seguía de cerca quejándose sin parar. ¿Qué es ese olor en la casa? ¿No te dije que ventilaras todos los días? Y las botellas de alcohol tiradas por el suelo, podrías al menos recogerlas. Mira que tan mayor eres y aún actúas como un niño. Evitaron mencionar lo ocurrido en la boda del día anterior y como de costumbre se dedicaron a criticar mis hábitos de vida. Mientras tanto mi padre ya había entrado en la cocina con las bolsas de verduras. Me quedé sentado en el sofá observando cómo mi madre limpiaba por toda la casa. Lo extraño fue que de alguna manera ese dolor y malestar que sentía comenzaron a aliviarse con cada una de sus regañinas. El corazón parecía estar lleno de algo ardiendo de calor. Mi padre preparó una mesa repleta de mis platos favoritos insistiendo en que comiera más y diciendo que había perdido peso últimamente. Siempre había detestado sus sermones, pero hoy no dije ni una palabra. Sin embargo, en este raro momento de calidez alguien tenía que venir a arruinarlo. De repente la puerta de mi casa comenzó a retumbar por unos fuertes golpes. Abrí la puerta y me encontré con la madre de Elizabeth. Víctor, ¿qué pasó con ese trabajo que prometiste conseguir para el hermano de Elizabeth? Las palabras de la madre de Elizabeth me dejaron entre la risa y el llanto. Lo había aceptado antes porque Elizabeth y yo éramos novios y estábamos a punto de casarnos. Pero ahora que ya he terminado con Elizabeth, ¿qué tiene que ver su hermano conmigo? Señora, Elizabeth y yo ya hemos terminado. Le expliqué con paciencia esperando que entendiera mi postura. Pero no esperaba que la madre de Elizabeth pusiera los ojos en blanco y alzara aún más la voz. ¿Y qué más da? ¿Acaso ahora quieres echarte atrás después de haberlo prometido? Por no mencionar que ayer humillaste a mi hija y todavía no te he cobrado por eso. Que te quede claro, si no quieres casarte no esperes que te devolvamos ni un centavo de la dote. La madre de Elizabeth era una mujer rural típica con un mandarín cargado de un fuerte acento campesino y solo entenderla me costaba un gran esfuerzo. Y además gritaba a todo pulmón, lo que hacía que mi cabeza ya resentida por la resaca me doliera aún más. Eso que dices es un poco exagerado. Mi hijo ya lo dejó muy claro ayer, fue tu hija la que le fue infiel antes de la boda. Mis padres se colocaron inmediatamente frente a mí protegiéndome con sus cuerpos. Pero para nuestra sorpresa la madre de Elizabeth se volvió aún más insolente al escuchar las palabras de mi padre. Extendió su dedo acusador hacia la nariz de mi padre y gritó a voz en cuello. Pruebas, tienen pruebas de que mi hija le fue infiel. Sin pruebas y ahí diciendo tonterías y todavía tienes el descaro de llamarte una persona educada, puaj. Mi madre respondió al instante, si vas a hablar hazlo bien. ¿A qué vienen esos gritos? Grito si quiero, ¿y qué pasa si grito? Voy a hacer que todos los vecinos lo sepan, en esta familia no cumplen su palabra. No solo has malgastado 3 años de la juventud de mi hija estando con ella, ahora además te desentiendes como si nada. Las palabras distorsionadas de la madre de Elizabeth nos dejaron a los 3 furiosos y con el rostro enrojecido. Mis padres siempre han hablado con suavidad, nunca habían visto a alguien tan descarado y no podían ganarle en la discusión. Al final fueron los vecinos que no aguantaban más quienes llamaron a seguridad. Solo cuando se la llevaron pudimos disfrutar de un poco de paz y silencio. Cerré la puerta y miré la comida que quedaba sobre la mesa ya sin ningún apetito. Suspiré y dije con remordimiento, todo ha sido culpa mía, papá, mamá. Mi padre me dio un consolador golpecito en el hombro y dijo, esto no tiene nada que ver contigo, simplemente confiaste en la persona equivocada. Así es, Víctor, no te culpes, no hiciste nada malo.
Mi madre me sonrió con una mirada amable y llena de compasión. Sin embargo, a pesar de estas palabras, lo sucedido con Elizabeth aún me causó un gran impacto emocional. Para superar pronto este momento oscuro, comencé a dedicar todo mi tiempo y energía al trabajo. Y el jefe, que originalmente estaba preocupado de que mis sentimientos personales afectaran mi trabajo y cometiera errores, ahora me veía con nuevos ojos. Incluso me confió una colaboración especialmente importante para la empresa. Y esperaba que después del trabajo me sentara a conversar tranquilamente con el responsable de la empresa contraria. Inmediatamente llamé por teléfono al responsable tal como me lo había indicado el jefe. Decidí simplemente invitarla a cenar. Lo que no esperaba era que la otra persona resultara ser ese Anthony a quien nunca había visto. Y para colmo había llevado a Elizabeth consigo. «Víctor, ¿cómo eres tú?». Al verme, la sorpresa se dibujó por todo el rostro de Elizabeth. Después de un tiempo sin vernos, Elizabeth había cambiado mucho. Antes rara vez usaba ropa de colores brillantes, en parte por su trabajo y en parte por su personalidad. Pero ahora llevaba un maquillaje llamativo, lucía unas voluminosas ondas castañas y un vestido ajustado y corto que la hacía parecer una muñeca de imitación mal fabricada. No solo carecía por completo de belleza estética, sino que además resultaba cansado a la vista. Sentado a su lado, Anthony, al escuchar las palabras de Elizabeth, inmediatamente me lanzó una mirada evaluadora de arriba a abajo. Hay que admitir que Anthony realmente tenía un buen físico. Incluso después de dejar el campus y adentrarse en la sociedad, su rostro seguía siendo llamativo. No es de extrañar que Elizabeth lo recordara con tanto cariño durante tantos años. Tú debes ser Víctor. Supongo que debería disculparme contigo por lo de Elizabeth. Aunque Anthony decía esto con palabras, no mostraba el más mínimo indicio de querer disculparse conmigo. No solo eso, sino que incluso había un dejo de provocación en su mirada. Me senté frente a ellos con expresión impasible y dije con frialdad: no hace falta que te disculpes, de hecho debo agradecerte por ayudarme a eliminar una bomba de tiempo de mi vida. Después de todo, no es bueno tener cerca a alguien con tan bajos estándares morales. Víctor, ¿qué quieres decir con eso? Al escuchar mis palabras, Elizabeth estuvo a punto de estallar. Se inclinó hacia adelante como para levantarse y confrontarme, pero Anthony le agarró la muñeca. Milagrosamente Elizabeth, que momentos antes parecía furiosa, logró controlar su temperamento. Aunque se quedó con el rostro tenso y no volvió a hablar. Antonio me miró con interés y dijo: el señor Chen es muy diferente a como me lo imaginaba. El señor Antonio, en cambio, se parece bastante a como me lo imaginaba. Le devolví el cumplido con tono sarcástico. Emocionalmente tenía muchas ganas de poner mala cara y marcharme de inmediato, pero la razón me decía que no podía arruinar esto. Después de todo, esto afecta a la colaboración entre las dos empresas. Al final no tuve más remedio que hablar con Anthony sobre el proyecto, con el corazón apesadumbrado. Pero aunque Anthony era el responsable del proyecto, no sabía nada sobre su contenido cuando le hacían preguntas. Esto me hace dudar mucho de si este proyecto podrá llevarse a cabo sin problemas. Y durante la comida también me di cuenta de que Anthony no sabía nada sobre los gustos de Elizabeth. Como a él no le gustaba la calabaza de invierno, no pidió la sopa de costillas que tanto le encantaba a Elizabeth. Y como a él le gustaba el apio, no paraba de servírselo a Elizabeth. Y aunque a Elizabeth no le gustaba comerlo, como era Anthony quien se lo servía, también se lo comió todo sin quejarse. Esto era claramente un caso de uno pega y el otro aguanta, y aunque lo observé no dije nada. Al día siguiente, cuando el jefe me preguntó cómo había ido la conversación sobre la colaboración, después de pensarlo un momento decidí compartirle mis preocupaciones. Ese día, al salir del trabajo, el jefe me buscó y admitió sinceramente que consideraba mis preocupaciones muy valiosas, por lo que había rechazado esta colaboración. Me sentí muy contento de que mis ideas hubieran sido tomadas en cuenta por el jefe. La molestia de haber tenido que cenar a la fuerza con Elizabeth y los demás se desvaneció en ese instante. Justo cuando pensaba que nunca más volvería a cruzarme con Elizabeth en esta vida, nunca imaginé que terminaría encontrándomela en un centro comercial. Elizabeth sostenía un bolso de Chanel mientras seleccionaba anillos en el mostrador de joyería. Y yo había venido hoy para recuperar el collar que mi madre había dejado aquí para reparar. Al verme, Elizabeth frunció el ceño al instante y dijo: «¿Otra vez tú, Víctor? Fue usted quien quiso terminar así, que por favor deje de aparecer por delante de mí todo el tiempo». 7. La seguridad de Elizabeth me hizo reír directamente. Y justo en ese momento el vendedor me trajo el collar ya reparado. Agité la bolsa frente a Elizabeth y dije riendo: «Lo siento, pero no todos los hombres del mundo tienen intenciones contigo. Señorita Elizabeth, a veces cuando tengas tiempo libre deberías mirarte en el espejo». Alguien soltó una risita burlona y la cara de Elizabeth se tornó pálida y luego roja de furia. Ella dijo entre dientes: «Víctor, hace tiempo que quería decírtelo, llevo 3 años contigo y nunca me has regalado nada decente. A diferencia de Anthony, que me compra bolsos y anillos». Elizabeth alzó la mano con ostentación mostrando un anillo de oro en su dedo índice. Quería hacerme sentir avergonzado de esta manera, pero la verdad es que me importaba un bledo. Me encogí de hombros y dije con indiferencia: «Por supuesto que no se puede comparar, yo no me acostaría con una mujer que está a punto de casarse. Por cierto, no habrás enmarcado esa sábana en un cuadro, al fin y al cabo es el testigo de vuestro amor. Si fuera tú, me inclinaría ante ese cuadro todos los días para que bendijera tu amor y evitaras dañar a otros». Con pocas palabras dejé al descubierto todos los secretos de Elizabeth. Ella golpeó el suelo furiosa, gritando con voz estridente:
Víctor, estoy aquí. ¿Por qué gritas como si estuvieras desesperada? Solté una risa fría y continué. Por cierto, ya que tu novio es tan adinerado, sería perfecto que devolvieras la dote que mi familia te dio. No creo que sea justo que aunque no nos casemos sigas viviendo con el dinero de mi dote. Cuando discutí por primera vez los planes de boda con Elizabeth, sus padres abrieron el apetito como leones y directamente pidieron 500,000. Aunque desde ese momento mis padres ya no veían con buenos ojos mi relación con Elizabeth como a mí me gustaba, no dijeron nada al respecto. Esos 500,000 no eran una cantidad exorbitante para nuestra familia, pero simplemente dárselos a Elizabeth me resultaba muy difícil de aceptar. Mientras hablaba abrí mi aplicación de Alipay. El alboroto que acabábamos de hacer Elizabeth y yo ya había llamado la atención de muchos transeúntes alrededor. Elizabeth siempre ha sido muy preocupada por su imagen ante esta situación. Aunque no tuviera el dinero jamás podría rechazarme. Como era de esperar, Elizabeth respondió con tono desdeñoso. Es tan solo una miseria, solo alguien como tú podría ser tan tacaño. Te lo devuelvo y punto. Cuando Anthony me case seguro me dará mucho más. Sin dudarlo, escaneó mi Alipay y me transfirió el dinero al instante. Luego se marchó con actitud altiva taconeando con sus zapatos de tacón. Observé la silueta de Elizabeth alejarse sumido en pensamientos profundos. Yo sabía cuál era el salario de Elizabeth, no era bajo pero definitivamente tampoco era alto. Además había escuchado que Elizabeth había renunciado a su trabajo desde que estaba con Anthony. Y la posición de Anthony en la empresa era similar a la mía, con un salario de apenas unos 10,000 al mes. Él todavía tenía que comprar un auto y una casa. Como podía tener tanto dinero? No solo tenía que mantenerse a sí mismo sino también a Elizabeth. ¿Acaso será un multimillonario oculto? Pero esta duda se desvaneció en mi mente en un instante. Ahora mi vida transcurre entre tres lugares: casa, empresa y la casa de mis padres. Desde que dejé de tener relaciones amorosas mi tiempo libre ha aumentado considerablemente. Todavía tenía energía para llevar a mis padres de viaje. Como me concentré más en el trabajo, no pasó mucho tiempo antes de que me ascendieran. Después de otro viaje con mis padres escuché un chisme de mi jefe. Esa colaboración que rechazamos antes, Anthony terminó trabajando con otra empresa. Al principio todo iba bien, pero más tarde surgieron problemas en el proyecto y como Anthony no lo entendía bien tomó una decisión equivocada. Esto llevó a que el proyecto ahora esté en pérdidas totales. Vaya, si yo fuera su jefe sin duda lo despediría. Las palabras del jefe resultaron proféticas, pero lo que Anthony tendría que enfrentar iba mucho más allá de un simple despido. La casa de mis padres fue comprada cuando yo estaba en la escuela primaria y ya ha pasado bastante tiempo desde entonces. Así que decidimos vender la casa vieja y comprar una nueva. Pero justo cuando estábamos viendo apartamentos en un nuevo desarrollo inmobiliario escuchamos un gran alboroto no muy lejos de nosotros. «Qué bien usas mi dinero para comprarle un apartamento a tu amante, realmente tienes un gran talento para esto, maldito». La voz enérgica de la mujer se escuchaba con total claridad incluso a tan larga distancia. Mi padre y yo solo queríamos irnos, pero mi madre insistió en ir a ver el espectáculo. Sin darnos opción nos arrastró hacia donde se congregaba la multitud. Aprovechando mi ventajosa estatura logré ver de inmediato el centro del alboroto. Un hombre y una mujer estaban sentados en el suelo en una situación lamentable con la blusa de ella desgarrada mientras intentaba cubrir sus partes íntimas con ambas manos. El hombre también se tapaba el rostro, claramente reacio a ser reconocido. La mujer que los golpeaba vestía con elegancia, evidentemente adinerada. En ese momento les apuntaba con su teléfono móvil para grabar sus rostros. Vengan todos a ver esta pareja de adúlteros sinvergüenzas. Al principio no me importó que fueras pobre y me casé contigo, incluso hice que mi padre te diera un puesto en la empresa y así me lo pagas. Que la empresa pierda dinero es una cosa, pero usar mi dinero para mantener a tu amante es otra muy distinta. Habla, Anthony, no eras muy chulo. Si puedes hacerlo, ¿por qué no dices nada? Ella gritaba mientras tiraba del brazo del hombre con fuerza. Cuando ese rostro quedó al descubierto finalmente pude confirmar que el Antonio del que ella hablaba era el mismo Antonio que yo conocía. Y la mujer del otro lado. Miré hacia esa mujer que estaba siendo golpeada en la cabeza repetidamente con un bolso emitiendo llantos desgarradores. Ese rostro, aunque maquillado, lo reconocí al instante, era Elizabeth. Mi madre, que momentos antes estaba exultante al ver el rostro de Elizabeth, soltó un leve chasquido de desaprobación. ¡Qué mala suerte! No quiero ver más. Me tomó del brazo y me alejó mientras a mis espaldas seguían escuchándose los gritos y súplicas de Elizabeth. Este escándalo llegó a oídos de todos con la velocidad del rayo. Incluso el vídeo grabado ese día causó un gran revuelo en internet. Más aún algunos empleados que presenciaron mi confrontación con Elizabeth en la joyería, así como amigos y familiares que asistieron a mi boda, dejaron comentarios bajo el vídeo. Decían que Elizabeth originalmente iba a casarse conmigo, pero un día antes de la boda me fue infiel, por lo que la boda no se llevó a cabo. Este melodrama escandaloso y moralmente cuestionable logró convertir a Elizabeth y Anthony en influencers. Anthony fue despedido de la empresa. Originalmente había entrado a la compañía mediante palancas, así que su despido no fue una sorpresa. En cuanto a si él y Elizabeth terminaron su relación, no tengo información al respecto. Hasta esa noche estaba trabajando en casa cuando escuché que tocaban a la puerta. Al abrir descubrí que era Elizabeth quien estaba en el umbral. Ni siquiera los moretones en su rostro se habían desvanecido por completo. Al ver a Elizabeth mi primer impulso fue cerrar la puerta, pero ella me agarró fuertemente de la muñeca. Víctor, no cierres la puerta, te lo suplico, de verdad reconozco mi error. Antes estuve poseída por el demonio, pero ya he cambiado, nunca más volveré a hacerlo.
Las lágrimas inundaban los ojos de Elizabeth con una expresión de conmovedora fragilidad. Pero por desgracia en mi corazón no había ni el más mínimo estremecimiento, solo contemplaba en silencio su patética representación. Al ver que no reaccionaba, se mordió el labio y continuó. Me hice reconstruir el himen, Víctor. ¿Podrías darme otra oportunidad, por favor? De verdad he entendido mi error, Víctor. Era la primera vez que Elizabeth se mostraba tan sumisa ante mí, pero sus palabras me dejaron entre la risa y el llanto. Elizabeth, ¿crees que me separé de ti solo porque te acostaste con Anthony? Sino porque descubrí que no eras en absoluto como pensaba. Cambias con facilidad por los demás, incluso hasta traicionar tu propia esencia, y tras estar con Anthony abandonaste la carrera de la que tanto te enorgullecías. Elizabeth, lo que siempre me importó nunca fue esa pureza, sino tu moral y tus principios como ser humano. Miré directamente a los ojos de Elizabeth, pero con determinación retiré mi mano de su agarre. Al contemplar el rostro de Elizabeth ahora no sentía ni compasión ni ira en mi corazón. Cerré la puerta dejando a Elizabeth fuera. En cuanto a cuando se marchó tampoco lo supe. 3 meses después el asunto entre Elizabeth y Anthony gradualmente desapareció de la vista del público. Mientras tanto, bajo el ascenso de mi jefe logré alcanzar la posición de supervisor. El día de mi promoción coincidió con mi cumpleaños, así que compré un pastel muy grande especialmente para celebrarlo con mis padres. Mientras esperaba a que el empleado empacara el pastel en la tienda, la puerta se abrió. Un repartidor de comida entró y para mi sorpresa llevaba un enorme vientre de embarazada. Mientras recogía el pedido, su teléfono no dejaba de vibrar sin parar. Sus pasos eran apresurados y al pasar junto a mí alzó la vista para cruzarse con mi mirada. Fue entonces cuando descubrí que aquella repartidora no era otra que Elizabeth. Me sorprendió un poco y el camarero que me entregó el pastel notó la confusión en mi mirada, así que se adelantó a explicar. Pobre mujer con esa enorme barriga y aún así tiene que venir a trabajar. He oído decir que su marido se pasa el día en casa sin hacer nada. Que no trabaje está bien, pero con esa cara más o menos pasable andar coqueteando con chicas por todos lados, quién sabe cuántas veces habrá engañado afuera hay. En su casa tiene un hermano menor inútil, sus padres también prefieren a los hijos varones, esta vida suya está arruinada. El camarero movió la cabeza con un dejo de melancolía mientras hablaba. Y en mi corazón se agolpaban 1000 emociones. Efectivamente imaginé que después de que se filtrara el vídeo Elizabeth no la pasaría bien, pero nunca pensé que las cosas llegarían a este extremo. Afuera había comenzado a llover sin que me diera cuenta, pero por suerte mi auto estaba estacionado justo en la entrada. Después de agradecer al empleado, subí al coche de inmediato. Elizabeth iba en su moto eléctrica no muy lejos y yo, sin prisa por marcharme, me quedé observando su figura a lo lejos. Pero justo cuando ella bajó la cabeza para responder el mensaje de algún rincón, salió una figura oscura que de repente pateó a Elizabeth y la tiró al suelo. Maldita sea, solo te he gastado un poco de dinero y ahora quieres divorciarte de mí, joder. Si no fuera por ti no estaría jodidamente así ahora. Eres una puta, maldita sea, estoy condenado por haberme cruzado en tu camino. Hoy te voy a matar, maldito. La voz del hombre atravesó el sonido de la lluvia hasta mis oídos. Era Anthony. Isabel parecía estar acostumbrada al caer al suelo. Instintivamente cubrió su cabeza con los brazos sin oponer la menor resistencia a los movimientos de Anthony. Pero Anthony comenzó a golpear cada vez más fuerte. Hasta que algunos espectadores llamaron a la policía y los agentes llegaron. Este absurdo espectáculo finalmente llegó a su fin. Me senté en el auto recordando el rostro orgulloso de Elizabeth cuando me presumía en la joyería y solo sentí un profundo pesar. A finales de ese año me enamoré de nuevo. Solo que esta vez la persona con la que salía me la presentaron mis padres. Según dicen, había estudiado en el extranjero. Originalmente solo nos vimos con la idea de hacernos amigos, pero en el proceso de conocernos nos dimos cuenta de lo bien que encajábamos. Incluso la extraña aversión por las cosas verdes era exactamente la misma. Los padres de Elizabeth me dijeron que ella siempre había tenido ese carácter por naturaleza. Poco después del divorcio, Elizabeth fue llevada por sus padres de vuelta a su ciudad natal. Al parecer la arreglaron para que se volviera a casar con un hombre de apenas 40 años. En cuanto a Anthony, seguía viviendo en la misma ciudad. Con su rostro ya marchito por la falta de cuidados prolongados, aún se movía entre mujeres. Al parecer más tarde contrajo alguna enfermedad y murió solo en su apartamento alquilado, pero no conozco los detalles exactos. Sin embargo, al mirar a la mujer vestida de novia frente a mí, de repente sentí que todo ese pasado estaba extraordinariamente lejano, como si hubiera ocurrido en una vida pasada. Me acerqué a ella sonriendo y tomé su mano. Esta boda fue tan grandiosa como la había imaginado. Y lo más importante, nos amábamos. Fin del texto.